Ya hemos visto hasta ahora lo que es Docker, Docker Compose, Visual Studio Code y Beaver, las herramientas que vamos a usar durante el curso. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de nuestro proyecto de Odoo con Docker. Ya habíamos hablado de en qué consistía Docker y cómo trabajaba Docker Compose y cómo lo vamos a usar. Y en este capítulo lo que vamos a ver es a detalle qué contiene el archivo dockercompose.yam, que es la configuración donde se va a encontrar nuestros servicios de Odoo y la base de datos. Bien, entonces, tenemos aquí un ejemplo, esta es una plantilla que usamos para poder levantar Odoo con Docker y se encuentra tanto el servicio de Odoo como la base de datos. Para esto tenemos una configuración sencilla, una configuración simple, donde se van a encontrar los dos servicios. Para esto hemos dividido en dos secciones, donde está el servicio Odoo y el servicio de base de datos, donde tenemos algunos parámetros que a continuación definimos. Container name, que es nombre del contenedor, la imagen, el nombre de la imagen, los puertos, bien, el puerto 8069 es expuesto a través del puerto 9001 en el servidor, bien, los volúmenes para la persistencia de datos, es decir, para que la información de sesiones, archivos adjuntos y add-ons se almacenen dentro de un volumen dentro del directorio del sistema operativo y pues no se pierda cuando el contenedor se reinicie. Es necesario tener los volúmenes asociados a las carpetas principales donde se generan información. En este caso, para Odoo, la carpeta donde se genera información es var lib odoo. Mientras que para la base de datos, el volumen donde se genera información es varlib PostgreSQL data pgdata. Ahí es donde se crea, donde se almacena la base de datos, tablas, atributos, toda la información de la base de datos pues se almacena en este espacio. Bien, y también tenemos variables de entorno, parámetros del contenedor que definimos en environment. En esto tenemos PostgreSDB, que es básicamente la base de datos de Postgres, el password y el user, que deben ser como super administrador, o sea, son los usuarios principales que se crean cuando se levanta o se crea el servicio. Estos son los usuarios, el usuario y password que se toma para el usuario root o el usuario principal. Y pgdata, pues, para establecer dónde se va a almacenar la información. Bien, vamos a ir a más detalle porque hay algunos archivos o algunos directorios que todavía no conocen. Por ejemplo, hay una carpeta que se llama config dentro de los volúmenes, que es con config, y se relaciona con etcodoo. Pero ¿qué es ese punto slash config, dos puntos, y qué es eso, la del otro directorio etcodoo? Y el otro directorio addons y mnextra addons. ¿Por qué no estos directorios? ¿Cuál es la razón de estos? Veamos primero el config. El config almacena el archivo odooconf. Este archivo es el que permite inicializar los parámetros iniciales, ¿no?, para una instancia de Odoo. ¿Ok? Y estos deben encontrarse dentro del contenedor, debido a que dentro del contenedor se encuentra la aplicación de Odoo. Entonces, cuando Odoo inicia, busca en la ruta etc/odoo el archivo odooconf y con estos parámetros inicia Odoo. Si no existe odooconf, pues vamos a tener problemas porque pues va a mandar errores. Por defecto, el contenedor tiene un odoo.conf, pero nosotros necesitamos personalizar o cambiar los parámetros de ese odooconf cada cierto tiempo, cada vez que necesitamos. Por ejemplo, cuando queremos agregar una nueva carpeta de addons o queremos cambiar de base de datos, el nombre de la base de datos, etc. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esta sincronización entre el odooconf que tenemos nosotros personalizado para que vaya a la carpeta etcodoo que se encuentra dentro del contenedor? Hacemos una relación entre la ruta.config, dos puntos, y etcodoo, donde el de la izquierda, el punto slash config, es la ruta donde se encuentra odooconf, ¿no?, dentro del servidor, bien, y etcodoo, que se encuentra dentro de lo que se encuentra dentro del contenedor. ¿Ok? Entonces, veamos que dentro de config se encuentra odooconf. Y en odooconf pues tenemos este archivo, vean. Aquí se ha aperturado este archivo odooconf y tiene los parámetros addonspath,
dbhost, dbuser, ¿no? Bien, todos estos parámetros. Hay otros más parámetros que lo he ocultado porque vamos a ir descubriéndolos poco a poco. ¿Ok? Y este archivo finalmente se copia al contenedor en la ruta de etc odoo. ¿Ok? Y con este archivo ya se puede inicializar odoo. Entonces es importante tener este archivo, bueno, esta carpeta config, y dentro de este el archivo .odoo.conf. Tenemos por otro lado ./addons. En esta carpeta se van a encontrar los módulos que vamos creando. ¿Ok? Y aquí también estamos sincronizando la carpeta addons con mnt extra addons. Mnt extra addons es una ruta que se encuentra dentro del contenedor y lo que hace es almacenar pues los módulos extras. ¿Ok? Porque vean, tenemos módulos core, módulos nativos de Odoo que ya vienen cuando instalamos Odoo. Pero hay otros módulos que nosotros vamos a instalar o que adquirimos o que desarrollamos y los vamos a colocar dentro de esta ruta. Por ejemplo, dentro de esta ruta, dentro de nuestro directorio, he colocado dos módulos de ejemplo. Uno se llama mi primer módulo y el otro se llama mi segundo módulo. Entonces, esos dos módulos se van a agregar a la lista de módulos dentro de Odoo. Pero para que esto suceda, debe encontrarse dentro de addons path que se encuentra dentro de odooconf. Recuerden que hace un momento habíamos hablado de que odooconf es el archivo que inicializa o que necesita Odoo para inicializarse, donde están todos los parámetros. Es porque en esto se encuentran los parámetros como la ruta donde se encuentran los addons. En este caso tenemos una ruta que es mnt extra addons, la cual se crea cuando ejecutamos Docker Compose. Cuando ejecutamos Docker Compose, se crea tanto la carpeta mnt extra addons como también se sincroniza el contenido de addons con esta carpeta mnt extra addons. ¿Qué pasa si tenemos otros módulos? Por ejemplo, una lista de módulos para CRM y otra lista de módulos para punto de venta que queremos agregar y se encuentra ordenado en diferentes carpetas. Pues lo que realizamos es crear otra línea más, ¿no? Un guión más, ¿no? Debajo, y colocar ./addons-post, por ejemplo, y colocar nuestra ruta dentro del proyecto Odoo, addons-odoo, y colocar del otro lado mnt extra addons, por ejemplo, -post, bien, para que sea otro directorio. Ejecutamos, vamos a levantar otra vez este archivo, que vamos a ver cómo se hace. Y pues nos va a permitir, bueno, finalmente también hay que agregar aquí en esta ruta extra addons post, el mnt/extra addons post. Entonces de este modo ya tenemos una nueva ruta de módulos de Odoo. Bien, y también se ve más ordenado definitivamente. Vamos con otro parámetro. Ya hemos visto addons path, vamos a otro parámetro que son los parámetros de base de datos. Los parámetros de base de datos se configuran al iniciar la base de datos dentro de los servicios de Docker Compose, bien, donde definimos el nombre de la base de datos, el password, el nombre de usuario, y estos mismos datos deben coincidir con estos datos que se encuentran aquí. Por ejemplo, el dbhost es el nombre de PostgreSDB. Vean este dbhost y container name. Container name finalmente tiene el nombre del contenedor, pero también se convierte en el host que va a ser llamado con ese nombre, PostgreSDB. Bien, también tenemos dbuser, que es este parámetro que se encuentra aquí, que es OdoDB, y dbpassword, que tiene el mismo dato. Ahora, no recomendamos que pues tengan estos datos en producción. Esto lo estamos colocando en un entorno de desarrollo. Vamos con nuestro entorno de desarrollo, ¿ok? También tenemos el puerto 5432, que esto normalmente va a ser siempre, es un parámetro estático por defecto. Bien, ya en el contenedor de la base de datos viene así por defecto, así que le recomendaría esto dejarlo con ese puerto 5432, ¿ok? No cambiar esto porque podría ser que ya no se conecte su base de datos. Muy bien. Ahora, si nosotros necesitamos conectarnos desde afuera a la base de datos que hemos creado aquí dentro del servidor, lo que debemos hacer es tener un puerto de salida, un puerto que exponga al 5432, debido a que dentro del puerto se encuentra expuesto el 5432, pero recuerden que hay un servidor, bien, el cual no conoce que se está exponiendo el 5432 porque está solamente dentro del contenedor.
Así que debemos exponer otro puerto que se enlace a ese puerto 5432 y permita pues la salida, ¿bien? O la conexión a esa base de datos a través de otro puerto. En este caso estamos usando el 5501. Entonces este puerto en el servidor debe encontrarse disponible. ¿Ok? Imagínate que tienes 2 o 3 bases de datos en el mismo servidor. Bien, 2 o 3 servicios de base de datos. Entonces tendrías que utilizar, por ejemplo, 5501, 5503 y 5509, por ejemplo, ¿no? Puede ser consecutivos, pueden ser, la idea es que no sean lo mismo, porque pues no les va a permitir, les va a mandar un error de que el puerto ya está siendo usado y pues no les va a permitir usarse, ¿no? Ahora, a través de este puerto vamos a poder conectarnos. Vamos a realizar un ejemplo más adelante de cómo conectarnos a la base de datos, bien, al servicio de base de datos a través de DBIver, por ejemplo. Bien, vamos con los puertos de Odoo. También tenemos puertos de Odoo. Por defecto, y siempre estos se van a usar porque dentro del contenedor de Odoo lo expone de esta forma. O sea, otra vez, dentro del contenedor Odoo encontramos a los puertos 8069, 8072 y 8071 incluso expuestos dentro del contenedor para el servicio Odoo. Es decir, a través de ese puerto se va a poder visualizar dentro del contenedor. Pero de nada realmente nos sirve porque el contenedor, como ya lo vuelvo a decir, es una caja negra. Si deseamos usar el servicio Odoo, necesitamos un puerto que se conecte al puerto o que se relacione o que se empate, digamos, con el puerto 8069 y con el puerto 8072. Así que hemos decidido aquí colocarle 9001 y 9002 para el puerto 8069 y 8072. Recuerden, estos puertos no se deben modificar, bien, porque de otro modo tendrían que modificar el Dockerfile y yo les recomiendo que mejor no lo hagan y no es necesario realmente. Lo que sí es necesario modificar son los puertos de salida porque es posible que deseen contener más de un contenedor en una base, en un solo servidor. Nosotros, por ejemplo, manejamos de 4 o 5 instancias dentro de un servidor, por ejemplo, de 8 GB de RAM, ¿no? Claro, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta para poder realizar estas instalaciones porque pues tiene cierto consumo, hay que ver qué cantidad de usuarios tiene cada uno de los sistemas, cada una de las instancias y demás. Entonces, bien, tenemos estos puertos que que debemos definir bien inicialmente. Bien, por último, como ya hemos visto, solo hemos visto el archivo Docker Compose, pero este archivo Docker Compose se puede parametrizar aún más, porque vean que hemos colocado muchos valores que realmente se tienen que cambiar en cada instancia, pero esto se puede facilitar más si manejamos parámetros, o sea, parametrizamos todo el archivo, de modo que cada vez que creemos una nueva instancia, lo que vamos a hacer es solo cambiar el archivo de parámetros. ¿A qué me refiero? Veamos. Vamos a parametrizar el archivo Docker Compose a través de .m. Entonces tenemos aquí .m, que es un nuevo archivo que se ha creado, es un nuevo archivo. Y en Docker Compose vean cómo ha cambiado. Container name ya no tiene, como antes, e0.bhodoo.net, sino que ahora Odoo host está como un parámetro asignado a un valor que es e0.bhodoo.net. Entonces, ya no necesitamos colocar ese valor aquí, sino editar todo este archivo y ya todo este archivo Docker Compose va a tomar los parámetros, los valores que se han asignado a cada uno de los parámetros y los va a reemplazar aquí cuando esto se levante, ¿no? Se levanten los servicios. Ahora vamos a seguir con esto de cómo levantar estos servicios. ¿Ok? Entonces, de igual forma, en OdooConf no toma esos datos, así que sí vamos a tener que copiar los valores, por ejemplo, ODB, ODB para el username, para el user password, por ejemplo, el DB host, bien, también igual, aquí por ejemplo dice Postgres DB2, aquí también debe decir Postgres DB2, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso sí debemos, pues con OdooConf sí debemos colocar los parámetros, pero no son muchos, son 3 parámetros importantes que se configuran, que van a cambiar de acuerdo a la base de datos o a la instancia de base de datos con la que se va a conectar. Muy bien, entonces este archivo .m se configura en la misma raíz donde se encuentra Docker Compose. No debe encontrarse ni dentro de addons ni dentro de config, debe encontrarse en la misma raíz
o en el mismo directorio donde se encuentra Docker Compose. Esto es súper importante porque cuando ejecutemos el comando y tengamos estos parámetros y no encuentra archivo.env, nos va a mandar un error. Así que es muy necesario que tengan el archivo .env al costado de Docker Compose. Muy bien. Tenemos unos comandos frecuentes, los cuales vamos a estar usando a lo largo del curso. Estos son comandos de Docker y bueno, de Docker Compose. Así que les voy a dejar la lista aquí y bueno, los van a tener en el material para que tengan una referencia. Bien, por ejemplo, cómo levantar los servicios usando Docker Compose app-d, y esto se ejecuta, por ejemplo, dentro del directorio donde se encuentra, por ejemplo, en este caso, proyecto do parametrizado, donde se encuentra Docker Compose. En ese directorio, a través de la terminal, se puede ejecutar Docker Compose app. Docker Compose down para parar todos los servicios que están dentro del archivo Docker Compose. Y vamos a ir viendo los demás a lo largo del curso. Así que les recomiendo tomar un screenshot, hacer una anotación o tener esto marcado porque lo vamos a usar de forma frecuente. Bien. Por último, tenemos el repositorio en GitLab, donde se encuentra nuestro proyecto que vamos a usar de ejemplo. Así que lo que les recomiendo es que lo puedan bajar, bien, porque en el siguiente video vamos a levantar Docker Compose, Odoo con Docker Compose, porque ya aquí esto ya tiene la estructura y de hecho lo pueden usar como base para sus proyectos. Hasta aquí ha llegado la parte donde abastecemos de los conceptos, partes teóricas, bueno, prácticas también, y vamos a adentrarnos para poder ejecutar todo esto, todo lo que hemos aprendido hasta ahora.